El 15 de enero de 2008, hace de eso 10 años y medio, Iñaki cumplía 40 años y llevaba más de 10 años casado con la infanta Cristina. En esos momentos la pareja estaba haciendo frente a una hipoteca total de 9 millones y llevaban 5 años soportando la pesada carga de 20.000 euros mensuales porque, según Iñaki, su suegro le había soltado en 2003 así a bocajarro. Pero hombre, ¿cómo tienes a mi hija en un piso de 300 metros si ha vivido siempre en un palacio? Y además, siempre según el yernísimo, el rey Juan Carlos se quedaba a veces en su casa, en casa de su hija y su yerno cuando viajaba a Barcelona por cuestiones médicas, para sus revisiones urológicas, cardiológicas y en general para ponerse a punto físicamente y ya de paso, según se ha dicho, visitar o verse con una amiga muy amiga de esas que el rey emérito ha tenido siempre, una en cada rincón, otra en Barcelona, además de en Palma la famosa Marta Gallá, por supuesto. Y claro, ante tanta presión del rey de España y las limitaciones de Urdangarín como miembro de la Casa Real para hacer negocios abiertamente, no para trabajar, pero exactamente en qué, si su carrera era el balonmano. Por eso se había inscrito en un máster de esos carísimos para bolsillos bien gordos que pudiese avalar un puesto laboral, también de los que caen así como de sopetón por ser vos quien sois, que dicen los versos. Y ahí conoce al que fuera su socio después, el circunspecto mallorquín de las gafas con montura de 3 kilos, con quien se forra pidiendo dinero público a cambio de 3 folios copiados de internet al módico precio de 300.000 euros, 500.000 euros o incluso 1 millón si se diera el caso. Total, la idea estaba funcionando sin levantar sospechas, al menos de momento, aunque ya en 2006 se empiezan a levantar las liebres que darían seguimiento a los casos de Baleares y Valencia sobre todo. Pero los pelotazos se contaban por varias comunidades españolas y municipios, a cambio de humo, a cambio de nada. Y los fondos corrían solitos a rellenar las cuentas de uno y de otro, me refiero de Iñaki y de Diego Torres, mientras ambos aumentaban sus patrimonios exponencialmente. Bien, pues volviendo a la noche de autos, a Urdangarín lo esperaban más de 100 invitados VIP en el palacete de Pedralbes esa tarde-noche para darle una sorpresa que su mujer, la infanta Cristina, había estado organizando en secreto, un secreto que todo el mundo mantuvo rigurosamente hasta que llegó el sábado 18, 3 días después de la fecha del cumpleaños, para que fuese más fácil agendarlo. Allí estaban la infanta Elena, su madre la reina Sofía, su tía Irene, los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, como los más allegados a la Casa Real, familia real, además de la prima Cristina de Borbón dos Sicilias y Pedro López Quesada, su marido, amiguísimos de Felipe y Urdangarín. Y por entonces también Cristina era muy amiga de Leticia, que hasta adoptó la moda de las diademas, apodo de Cristina de Borbón, por otra parte. El resto de los invitados, pues los príncipes de Bulgaria, Kardam y Kirill con sus respectivas esposas y mucha gente del mundo del deporte, de los deportes VIP y sus deportistas VIP de la vela, de las motos, del balonmano, etc. Un fiestón a lo grande de los entonces la pareja que vivía a todo tren, a pesar de que era a ojos de todo el mundo el marido de la infanta y un jugador de balonmano a secas, y el casoplón era de 3 plantas con 650 metros cuadrados y más de 2.500 metros de parcela, piscina y equipamiento ultramoderno y ultra caro, o sea, un misterio. Allí todo el mundo jiji, jaja, juju, copas, tarta y bailoteo hasta la madrugada. Eso sí, había un invitado raruno que nadie sabía quién era, hasta que se enteraron de que era Diego Torres, su colega del negocio que nunca debió emprender, pero que Iñaki se sentía completamente impune y avalado por su esposa, dado que figuraba la primera con su DNI en la sociedad instrumental Aizun, montada para comprar el entonces
controvertido inmueble barcelonés, el Palacete Pedralbes, hasta entonces denominado la Casa Torre y escriturada en 2004. Hasta que a eso de las 2 de la mañana Iñaki se acerca a su cuñado Felipe, más relajado que de costumbre, pero siempre manteniendo la compostura, aunque se tomase unas copas, y abrió el fuego. Quería hablar con el señor. Tú dirás, Iñaki, le contestó intrigado el ahora rey de España Felipe VI. Sé que esto es un poco delicado, dijo Iñaki, que tal vez no sea el lugar ni el momento para comentarlo, pero hacía tiempo que se lo quería plantear al señor. Anda, anda, no te cortes, dime, le contestó Felipe, que estaba menos rígido de lo habitual por las circunstancias festivas. Pues nada, que no puedo con la hipoteca de la casa, le espetó con cierto temor Iñaki a su regio cuñado. ¿Y eso?, le inquirió Felipe extrañado y temiéndose lo peor. Son 20.000 euros al mes. Lo único que le pido es que me ayude tal y como se me prometió. Yo compré esta casa porque el rey quería alojarse con nosotros cada vez que viniera a Barcelona, y como el piso en el que vivíamos no era muy apropiado para el padre del señor, se me aseguró que me echarían una mano. Le soltó el marido de la infanta sin que eso pudiera probarlo de ninguna manera. Eso es mentira, nosotros nunca te hemos prometido nada, entre otras cosas porque aquí cada uno se paga su casa, le contestó Felipe muy airado. Y el mosqueo del futuro rey entonces, en aquel 40 cumpleaños de Iñaki, iba en aumento con una Leticia Ortiz, princesa de Asturias, presente y que se había quedado de piedra a pómez al oír semejante conversación provocada por el que siempre hizo bromas sobre ella a sus espaldas, chistes de dudosa catadura sobre la esposa del heredero y sobre la intrusa, así llamada por las infantas Elena y Cristina, que la consideraron siempre una intrusa en cuanto conocieron la manera de conducirse de la periodista Leticia Ortiz, esa a la que le hacían capaz de urdir un plan de persecución contra Iñaki para acusarle de corrupto por pura venganza contra sus cuñadas y el deportista Socarrón. Pero es que no llego, señor, continuó Iñaki, sin reparar en humillarse lo que fuera necesario con tal de lograr una respuesta tranquilizadora. Pues no habértela comprado, terminó zanjando Felipe, disgustado y molesto por el atrevimiento de su cuñado. Frase que se quedó grabada para siempre en la mente del vasco, que no se atrevió, lógicamente, a replicar nada en absoluto. Cristina no dijo ni mu ante la respuesta de su hermano e Iñaki se fue a dormir, entre comillas, jodido, según confesó uno de los amigos del alma por entonces. Al año siguiente, 2009, la familia Urdangarín desfiló a Washington con puesto de trabajo incluido en Telefónica, en un intento de que la escalada de ambición y las investigaciones en marcha frenasen o se minimizasen si cesaban los afanes de inflar las cuentas de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Pero nada se frenó, sino lo contrario. Para entonces, Felipe y Leticia ya habían dibujado una gruesa línea roja que les separó para siempre a ambas familias. Urdangarín está en prisión por los delitos que le condenaron a 5 años y 10 meses. ¿Volverán a verse públicamente alguna vez Cristina y Leticia juntas? No parece probable. El 15 de enero de 2008, hace de eso 10 años y medio, Iñaki cumplía 40 años y llevaba más de 10 años casado con la infanta Cristina. En esos momentos la pareja estaba haciendo frente a una hipoteca total de 9 millones y llevaban 5 años soportando la pesada carga de 20.000 euros mensuales porque, según Iñaki, su suegro le había soltado en 2003 así a bocajarro. Pero hombre, ¿cómo tienes a mi hija en un piso de 300 metros si ha vivido siempre en un palacio?
Y además, siempre según el yernísimo, el rey Juan Carlos se quedaba a veces en su casa, en casa de su hija y su yerno cuando viajaba a Barcelona por cuestiones médicas, para sus revisiones urológicas, cardiológicas y en general para ponerse a punto físicamente y ya de paso, según se ha dicho, visitar o verse con una amiga, muy amiga de esas que el rey emérito ha tenido siempre, una en cada rincón, otra en Barcelona, además de en Palma la famosa Marta Gallá, por supuesto. Y claro, ante tanta presión del rey de España y las limitaciones de Urdangarín como miembro de la Casa Real para hacer negocios abiertamente, no para trabajar, pero exactamente no te hemos prometido nada, entre otras cosas porque aquí cada uno se paga su casa, le contestó Felipe muy airado. Y el mosqueo del futuro rey entonces, en aquel 40 cumpleaños de Iñaki, iba en aumento con una Leticia Ortiz, princesa de Asturias, presente y que se había quedado de piedra a pómez al oír semejante conversación provocada por el que siempre hizo bromas sobre ella a sus espaldas, chistes de dudosa catadura sobre la esposa del heredero y sobre la intrusa, así llamada por las infantas Elena y Cristina, que la consideraron siempre una intrusa en cuanto conocieron la manera de conducirse de la periodista Leticia Ortiz, esa a la que le hacían capaz de urdir un plan de persecución contra Iñaki para acusarle de corrupto por pura venganza contra sus cuñadas y el deportista Socarrón. Pero es que no llego, señor, continuó Iñaki, sin reparar en humillarse lo que fuera necesario con tal de lograr una respuesta tranquilizadora. Pues no habértela comprado, terminó zanjando Felipe, disgustado y molesto por el atrevimiento de su cuñado. Frase que se quedó grabada para siempre en la mente del vasco, que no se atrevió, lógicamente, a replicar nada en absoluto. Cristina no dijo ni mu ante la respuesta de su hermano e Iñaki se fue a dormir, entre comillas, jodido, según confesó uno de los amigos del alma por entonces. Al año siguiente, 2009, la familia, completamente impune y avalado por su esposa, dado que figuraba la primera con su DNI en la sociedad instrumental Aizun, montada para comprar el entonces controvertido inmueble barcelonés, el Palacete Pedralbes, hasta entonces denominado la Casa Torre, y escriturada en 2004. Hasta que a eso de las 2 de la mañana Iñaki se acerca a su cuñado Felipe, más relajado que de costumbre, pero siempre manteniendo la compostura, aunque se tomase unas copas, y abrió el fuego. Quería hablar con el señor. Tú dirás, Iñaki, le contestó intrigado el ahora rey de España Felipe VI. Sé que esto es un poco delicado, dijo Iñaki, que tal vez no sea el lugar ni el momento para comentarlo, pero hacía tiempo que se lo quería plantear al señor. Anda, anda, no te cortes, dime, le contestó Felipe, que estaba menos rígido de lo habitual por las circunstancias festivas. Pues nada, que no puedo con la hipoteca de la casa, le espetó con cierto temor Iñaki a su regio cuñado. ¿Y eso?, le inquirió Felipe extrañado y temiéndose lo peor. Son 20.000 euros al mes. Lo único que le pido es que me ayude tal y como se me prometió. Yo compré esta casa porque el rey quería alojarse con nosotros cada vez que viniera a Barcelona, y como el piso en el que vivíamos no era muy apropiado para el padre del señor, se me aseguró que me echarían una mano. Le soltó el marido de la infanta sin que eso pudiera probarlo de ninguna manera. Eso es mentira. Nosotros nunca 18, 3 días después de la fecha del cumpleaños, para que fuese más fácil agendarlo. Allí estaban la infanta Elena, su madre la reina Sofía, su tía Irene, los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, como los más allegados a la Casa Real, familia real. Además de la prima Cristina de Borbón dos Sicilias y Pedro López Quesada, su marido, amiguísimos de Felipe y Urdangarín. Y por entonces también Cristina era muy amiga de Leticia, que hasta adoptó la moda de las diademas, apodo de Cristina de Borbón, por otra parte. El resto de los invitados, pues los príncipes de Bulgaria, Kardam y Kirill con sus respectivas esposas, y mucha gente del mundo del deporte, de los deportes VIP, y sus deportistas VIP de la vela, de las motos, del balonmano, etc.
un fiestón a lo grande de los entonces la pareja que vivía a todo tren, a pesar de que era a ojos de todo el mundo el marido de la infanta y un jugador de balonmano a secas. Y el casoplón era de 3 plantas con 650 metros cuadrados y más de 2.500 metros de parcela, piscina y equipamiento ultramoderno y ultra caro, o sea, un misterio. Allí todo el mundo jiji, jaja, juju, copas, tarta y bailoteo hasta la madrugada. Eso sí, había un invitado raruno que nadie sabía quién era, hasta que se enteraron de que era Diego Torres, su colega del negocio que nunca debió emprender, pero que Iñaki se sentía ¿en qué? Si su carrera era el balonmano. Por eso se había inscrito en un máster de esos carísimos para bolsillos bien gordos que pudiese avalar un puesto laboral, también de los que caen así como de sopetón por ser vos quien sois, que dicen los versos. Y ahí conoce al que fuera su socio después, el circunspecto mallorquín de las gafas con montura de 3 kilos, con quien se forra pidiendo dinero público a cambio de 3 folios copiados de internet al módico precio de 300.000 euros, 500.000 euros o incluso 1 millón si se diera el caso. Total, la idea estaba funcionando sin levantar sospechas, al menos de momento, aunque ya en 2006 se empiezan a levantar las liebres que darían seguimiento a los casos de Baleares y Valencia sobre todo. Pero los pelotazos se contaban por varias comunidades españolas y municipios, a cambio de humo, a cambio de nada. Y los fondos corrían solitos a rellenar las cuentas de uno y de otro, me refiero de Iñaki y de Diego Torres, mientras ambos aumentaban sus patrimonios exponencialmente. Bien, pues volviendo a la noche de autos, a Urdangarín lo esperaban más de 100 invitados VIP en el palacete de Pedralbes esa tarde-noche para darle una sorpresa que su mujer, la infanta Cristina, había estado organizando en secreto, un secreto que todo el mundo mantuvo rigurosamente hasta que llegó el sábado 10.